Pues vamos a arrancar duramente el espacio de las secciones con la Venatio del Gladiador. Fran Padilla. Se les ha quedado a las feministas un discurso muy bonito, ¿eh? A ver, ¿cuál? A nosotros entre las feministas nos defendemos. A las demás que os den. A ver, las que sois de vuestra cuerda, que abusen de vosotras, que os maltraten, que os defenestren, da igual. Porque nosotras nos lo merecemos. Nosotras no sois mujeres No eres de mujer, las que no las eres representan. Bueno, es que para ellas hay víctimas y victimitas, o sea, víctimas de primera, de segunda, de tercera. No, y no víctimas, no víctimas directamente. Exacto. ¿Y qué pasa? Que ya se les ha visto la colita, María Luisa. Ratita has enseñado la colita. Bueno, pues vamos a verlo. Adelante. Yo creo que se está perdiendo esa colectividad que tenía el feminismo pues en 2017, por ejemplo. Y creo que es algo que tenemos que recuperar. Y eso pasa por sentarnos y por dejar de creer todo lo que vemos en redes sociales. Porque al final creo que de las tres se ha creado una imagen en redes sociales. Sí, Dios mío, para que es que esta se me mete, te hablan y el sonido se te mete hasta por la nariz como un sida asiático y se te aloja en el cerebro y ya no sé ni qué coño iba a decir porque hoy estas personas... Vamos a ver, entre la voz chillona y la música que le han puesto, estaba diciendo, por favor... Dios, estaba temblando ya. ¡Qué horror! Alicia, la vas a asustar. Dios mío, ya, si no se ve lo que iba a decir, lo siento. ¿Pero qué ha dicho? Básicamente lo que dice esta tipeja, esta que grabó al vecino. ¿Quién es? Esta es la Carla. Carla Cipote, ¿La conoces, Carla Galeote? Sí, pues te la recomiendo. Esta es la que grabó al vecino sacudiéndose la nutria, al pobre hombre de 70 años. Sí, que decía que en vez de denunciarle le tenían que haber dado un premio, porque con esa edad tener todavía ganas es de admirar. Es de admirar. Y también cogió a un mono en una jaula y le ofendió que el mono se estuviese también en el zoo, sacudiendo la trucha. Pero bueno, delante de ella, se ofendió con el mono, pobre mono. Sí, pobre mono. Tiene que soportarla. Sí, pero bueno, este relato no lo estáis perdiendo, o sea, porque hace poco mucha gente la apoyaba, pero claro, como decimos en Anaví, le ha picado ya la avispa a mucha gente. Eso es. Y ese aliade que te respaldaba, esa hermana, yo te creo, esa Charo como tú, ¿qué tal? Al final están denunciando a su primo, a su tío, a su padre, a su hijo, y al final la gente se está yendo porque está viendo que este discurso es un bodrio para hacer dinero, para que incultas, analfabetas totales como tú tengan su programa de televisión, que dicen muchas cosas pero no dicen nada, hablan mucho pero dicen poco, y por eso estáis perdiendo el discurso, porque la gente se está dando cuenta que esto es vuestro puto negocio. Eso es, Fran. Pero inventarán otra cosa, ¿verdad, Alicia? Después irán a por... Sí, claro, inventarán. De hecho, aparecen todas estas nuevas cosas. El caso es que toda esta gente se enganche a la teta del dinero público, al victimismo, etcétera, etcétera. Ahora aquí nos va a empezar a venir lo de todo el tema de la teoría racial, que es una versión de lucha de... Además con cosas tan surreales como que haya gente, por ejemplo, que pueda decir, o sea, blanco, uno como la mismísima nieve, decir, no, yo es que me autopercibo negro y soy una víctima. O sea, entonces, es todo un despropósito, que es que lo que hay que hacer es frenar esto. O sea, ya el primer idiota que diga esto, pues por hacerle el vacío. O sea, porque es que el problema es eso, que hay muchísima gente que encuentra en todas estas ideologías y en todas estas, digamos, porque en realidad es eso, una interpretación de la realidad totalmente irreal, encuentran la forma de quitarse de responsabilidades personales. O sea, a mí no me va mal en la vida, pero es porque soy mujer y me oprimen, no es porque yo sea torpe, inútil, malvada y vaga. O sea, y luego además encima una forma de, con ese victimismo, conseguir dinero público, conseguir prebendas. Entonces, claro, la gente que se agarra a esto no lo suelta ni bien ni mal. Yo como no tengo casa, pues te ocupo la tuya, por ejemplo. Claro, porque yo soy muy desgraciada, es porque más fácil la sociedad... echarle la culpa a otro que decir que eres un inútil incapaz de nada. Claro. No, o incapaz o no, o un vago. Claro, sí, bueno, pues un incapaz de alguien. Incapaz por vaguería, por lo que sea, es un incapaz. Es muy cómodo eso, poder echar a terceros tus propias responsabilidades. Y entonces todas estas teorías tienen eso. Eso es. Enfrentan a la gente. Hay unas víctimas que además, o sea, van a ser víctimas siempre, aunque les vaya de maravilla, y hay unos culpables y unos responsables que, aunque estén fatal, son malos, malísimos y no son víctimas nunca.
Es el caso, por ejemplo, de los hombres y las mujeres, de homosexuales, heterosexuales. Es que están todo el día con eso. Y eso es, pues una cosa, vamos a rescatar algunas intervenciones tuyas magistrales en tu época de diputada en la Asamblea de Madrid. Adelante, David. Se les va a poner de ejemplo a la comunista Simone de Beauvoir, que aplaudía... Gracias. Esa señora que decía que tenían que prohibir a las mujeres quedarse cuidando a sus hijos porque muchas lo elegirían. Muy respetuosa ella, ¿verdad?, con la libertad individual. No sigo porque las siguientes teorías, el lesboterrorismo y el pornofeminismo y otras posteriores, cuidadito. Todo muy edificante para los educandos, sí señor. Como dice Mido Yiannopoulos, el feminismo es cáncer. Bueno, si los chicos eligieran más la postura, mejor, porque empodera mucho coser botones, de verdad. Yo, por ejemplo, propondría como Vox que en vez de feminismo, asignatura obligatoria, costura. Ya ven ustedes. Yo recuerdo lo de la costura. Es que me parece magnífico. Dale la Pero que campana, me ya que no me liaron. dejas a mí. Qué pedazo de intervención lo de la costura. La Es que que me dio la liaron. vuelta a España. Pero, y encima, bueno, Pero tergiversada, diciendo que, Sí, no se claro, que las pero- mujeres cosieran. Claro. Decía que todos. pues mira, Claro, yo sí, sí. me he educado en un colegio religioso en el que todos, niños y niñas, aprendíamos a coser. Y creo que es muy, o sea, en una horita Claro, que tenemos, es maravilloso porque cuando estás viviendo fuera, no tienes a lo mejor a tu madre o alguien o una modista cerca o alguien que se dedica a hacer arreglos. Y es estupendo, por ejemplo, que, Me queda súper útil. que aprendan a coser. Cuando yo entré en el ejército con 17 añitos, ¿sabes? Casi 18, bueno, 18 recién cumplido, vamos a decir, no había cosido en mi vida. Claro. Me hubiese encantado esa vez en el campo, que estás tirado, lloviendo, y se te abre un velcro, se te rompe Eso un es. botón Sí, o, sí, o sí, lo que sea, y lo tienes que coser. ¿Cómo hubiese sabido hacerlo? O sea, porque tú al final te buscas la vida y sacas un arrebuño así que dice, bueno, pero tendré que poner de esta manera. Claro. Pero hubiese sabido. Incluso Me hubiese a dar gustado puntos, saberlo. unos puntos. Claro. Ay. O sea, O sea, tú sabes lo que es que en un alambre de espino, por ejemplo, se te desgarre el uniforme y te esté entrando del chubasquero y te esté entrando agua por ahí. Me hubiese encantado saber coser mejor eso. Claro, no, si esta historia proviene, a ver, la Beatriz Jimeno de Triste Recuerdo, feminista Sí, sí. nefasta, había propuesto, entre otras cosas, eliminar las asignaturas que consideraba sexistas, porque decía, por ejemplo, pues que mecánica o costura eran sexistas porque las elegían más en su propia libertad los críos y las crías, respectivamente, cosa que bueno, que no tiene por qué, o sea, no tienes por qué quitar esa asignatura y que se diera de obligatoriamente feminismo. Feminismo tiene unas autoras que dicen unas aberraciones de tal calibre, Sí. porque tenemos a Sulami Firestone diciendo que qué maravilloso es el incesto y que es la forma de liberarnos todos. Y, o sea, es decir, Maravilloso, maravilloso. tenemos autoras que es que hay que leerlas, o sea, las cosas que dicen, aparte del lesbianismo, etcétera, Sí. etcétera, como forma de eliminar el amor con los hombres y Bueno, sí, de romper la familia pero y bueno, la- todo eso es lo edificante que quiere esta tipa darle a los críos. Entonces, como yo además pertenezco a una asociación de recreación histórica de la guerra napoleónica, de la guerra de la independencia, y los uniformes llevan 4.000 botones, yo normalmente a los chavales, pues, coseme este botón, que se me ha caído este botón. Entonces dije lo del botón por eso, porque les Claro. decía, es que tienes que aprender para que os empoderéis. Entonces me ocurrió lo de costura, porque me parece una cosa útil, pero ya Pues dije para salió, todos, que es útil. ojalá, Anda que no habría porque cosas que se salió le pueden fabuloso. enseñar. Primeros auxilios. primeros auxilios, claro, Totalmente. claro. Costura, o sea. Claro, pero cosas no, útiles. le enseñamos a Mecánica- hurgarse ahí abajo, que lo van a descubrir. Mecánica solitos. me parece Mecánica también, me parece interesantísimo. Yo, por ejemplo, pues resulta que el primer coche que tuve, pues no sabía que había que echarle agua, era un R5. Y yo llegó un momento en el que empezó a salir mucho humo y yo creía que era el coche de delante. Decía, ¡ay, va, qué de humo le sale al coche de delante! Era el tuyo. Sí, estaba Era el mío. Estaba frito. Y me tuvo que ayudar el heteropatriarcado a abrir el coche porque yo Claro, no sabía claro, echarle obvio. agua. O sea, Obvio. Claro. Muy el bien. heteropatriarcado opresor. Eso Ahí, es. ahí, Fran. O el patriarca. Bueno, pues vamos a pasar a la ley trans también, que es un tema muy a tocar. Pero no sé si para bien o para mal, ¿vale? Hay muchísima gente, bueno, de hecho a día de hoy están disminuyendo la población masculina en España y aumentando la femenina, eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué opinión te da estos hombres que se están cambiando, se están reasignando el género en los juzgados, pero luego a la práctica siguen siendo hombres? Pues bueno, es que me parece que es lo único que
lo único que pueden hacer, me parece que es reventar por el absurdo. Porque cuando en el 16 salió la ley Cifuentes, yo me acuerdo que estaba precisamente en foros de hombres víctimas de la ley de violencia de género y tal, y lo puse y dije, por favor, que la ley esta os permite haceros mujer sin hacer nada. Y es que lo puse en 2016 y luego con el tiempo he conocido a algunos que han empezado a hacerlo, ahora lo están haciendo muchísimos más, pero desde 2016 se puede hacer aquí en la Comunidad de Madrid, sin más esto que autopercibirte, sin tener que pasar por un psicólogo, sin tener que nada. O sea, claro. Entonces, realmente, pues es que es la forma, digamos, de destrozar por el absurdo y de tener los mismos derechos que la mujer, porque tenemos que tener los mismos derechos. Y borrarnos a las mujeres. De todas también. maneras, es que me gustaría explicar, porque hay muchísimos hombres que van con todo su derecho a cambiarse, además. Es tan claro como decir, según el feminismo, yo no soy eso que están describiendo las feministas. Claro. O sea, depravados, malos padres, malos hombres, malas personas, son lo peor, ¿no? Entonces, como yo no me siento así, me he dado cuenta después de tantos años, gracias a este magnífico feminismo, que yo soy mujer. Quiero ser mujer. Yo no siento nada de eso que está describiendo el feminismo. No tenía que existir una ley que discrimina a los hombres de la manera que discrimina. Y entonces no tendría ningún sentido esto otro. Eso es. ¿Qué pasa? Que sacan una ley absolutamente desquiciada y racional y luego sacan otra absolutamente desquiciada y racional, que yo no soy nada partidaria de que los hombres digan que son mujeres, porque lo que está pasando en las cárceles, lo que está pasando en el deporte. Claro, en las oposiciones. Las oposiciones, eso no tiene ningún sentido. Pero es que, claro, no tiene sentido porque lo que no tiene sentido es que haya una serie de privilegios a las mujeres previamente. O sea, por eso estamos, y entonces pues yo digo, bueno, pues que se reviente por el absurdo. Sí, bueno, igual que hay gente que la está usando para protegerse y gente la está usando para mal. Claro. Patricia. Bueno, a mí me gustaría en esta ocasión preguntar, Alicia, tu opinión sobre esa corriente de promuerte que la agenda, el wokismo sobre el aborto, ¿no? Que es alarmante. Bueno, primero cómo lo quieren romantizar, ya lo sabemos, y cómo quieren hacerlo ver como un método más, un método anticonceptivo más. Y lo peor es que los datos nos muestran que en un 46%, bueno, Madrid está a la cabeza, en unidad como donde más abortos se realizan, y que el 46% de abortos sean de familias, o sea, de parejas convivientes, o sea, parejas estables. Ya, efectivamente. No sé si me explico. Bueno, a ver, esto comenzó, como empezó el aborto, que empezaron a instaurar en los años 70, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, diciendo siempre las mismas mentiras, que había cientos de miles de mujeres que morían en abortos clandestinos y tal y cual. Sí que había algún caso, pero vamos, en absoluto era tan necesario y las mujeres de ninguna manera se planteaban, en la inmensa mayoría de los casos, viniera la cosa como viniera, o sea, si venía mal, si estabas soltera, y había muchísimas más consecuencias, porque una mujer soltera que se quedaba embarazada tiene unas consecuencias sociales muy crueles. O sea, sin embargo, la mujer, pues eso, lo tenía, o lo daba en adopción, nadie se planteaba matar a una criatura. Entonces lo facilitaron, es decir, primero dieron unas cifras absolutamente falsas. En el caso de España dijeron que había cientos de miles de españolas que iban a Reino Unido a abortar. Sí, lo recuerdo. Es verdad que había algunas que iban, es cierto, pero vamos, de ninguna manera. ¿Qué pasó? Que me acuerdo que me dijeron las cifras, el primer año que pusieron el aborto, esos cientos de miles se convirtieron en 200 señoras. O sea, hubo mínimo. Luego ya subió a 16.000, a tal, porque lo empezaron a normalizar. Pero es absolutamente anormal que una mujer quiera matar a su hijo. Para el hijo no tengo que contar cómo va, porque además cuando uno conoce los métodos quirúrgicos, que es troceando a la criatura, claro. Bueno, en fin, y que la criatura tiene que sufrirlo, y además es tu hijo. Luego es una aspiración. No sé, es horrible, por Dios. Está el método, cuando son muy chiquititos te aspiran, te van arrancando las erecciones del cuerpo. Cuando son un poquito más grandes usan la cureta famosa, que es una especie de cuchillo curvo, te van arrancando, te van cortando, y cuando ya son más mayorcitos se hace el aborto por nacimiento parcial, que como en muchos casos la criatura nace viva, le clavan en el occipital el bisturí. Es una barbaridad, bueno, por Dios. Se ha intentado, ya está formado, además. No solo formado, sino vivo y viable. Entonces se ha pedido tropecientas veces que por favor esos niños, con independencia que la madre los quiera matar o no, se les dé la oportunidad y se los mata así o se les deja morir en la propia. O sea, es tremendo. Entonces es todo horroroso.
Y luego encima, para la madre, es una mentira espantosa que te quedas normal. Sí. En el sentido de que jamás en la vida, por eso. para el cuerpo es malísimo. O sea, muchas sí. mujeres han terminado estériles, con problemas, y aparte de los problemas psicológicos que te puede producir, que lo estás haciendo, y en la famosa depresión posaborto que existe, que el SPA es lo mismo que pasa con el síndrome de alienación parental. Son siglas que las odian y las niegan, ¿eh? Sí. Claro, y existen en Lo vas ambos a casos. contar. Claro que existen, pero que es que en este caso es que solamente el hecho de que una mujer, en el momento que queda embarazada, empieza a subirle los estrógenos de una manera brutal, las hormonas, y cuando da a luz, lo intercambia por la oxitocina, que es Eso otra es, sí, hormona. Y en el caso del aborto, tú coges y estás de hormonas hasta aquí, arrancas la causa de las hormonas, bajón tremendo y de oxitocina cero. La depresión es endógena, no solo es exógena en el sentido de que tú sabes lo que has hecho y es una circunstancia externa que te preocupa, es que es endógena porque pasas de tener muchísimas hormonas a cero patatero. Y claro, entonces, todas esas situaciones de malos pensamientos, de depresión absoluta. Depresión absoluta, bueno, pues eso es lo que le ofrecen a la mujer. Y a mí me parece... pues eso es lo que no te cuentan. Claro, no te cuentan absolutamente nada. Y ahora estamos llegando al punto, en muchísimas zonas ya en España, ya estamos con la famosa píldora abortiva, la mifepristona y el misoprostol, que lo he contado en el programa, el funcionamiento y lo que está pasando. Y es que en muchas ocasiones, como te dejan a tu suerte, no llegas a expulsar totalmente la placenta, se te produce lo que antes eran fiebres puerperales, una infección generalizada, y están habiendo mujeres que están muriendo.